Ok, pobre miseria. Hablando del templo de Ezequiel. Esta no entiendo bien. No, ni la verdad es de que muy pocos entienden bien y pues aquí lo único que puede darnos entendimiento y revelación es Yeshua. Este templo de Ezequiel, que está en los últimos 8 capítulos de ese libro, del 40 al 48, sobre él hay una tremenda confusión, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, definitivamente. ¿Qué es la confusión para empezar en judaísmo? Bueno, es muy sencilla y evidente. Para los judíos, pues es muy lógico, ellos creen que ese es el templo que va a haber en el reinado mesiánico, en el reino mesiánico, cuando el Mesías venga. Para ellos por primera vez, para nosotros por segunda vez. ¿Hay sacrificios? Así es, este es... ¿El milenio va a tener sacrificios? Bueno, para los judíos esto es lógico, ¿verdad? Han perdido su templo, no tienen templo, quieren construir su templo y quieren construir el templo para poder darle culto a Dios por medio de los sacrificios de animales, de los corbanos o de los... ¿No llega la esperanza de su Mesías? Tienen un velo y no logran ver que basta un solo sacrificio, el sacrificio del Cordero de Yeshua, del Mesías Ben David. A causa de este velo no pueden darse cuenta de que Yeshua es el cumplimiento de la ley, que los sacrificios de animales eran sombra y figura de acuerdo a Colosenses 2 y a toda la epístola a los hebreos. Debido a esto ellos no pueden ver que no es posible, no es factible, no es escritural que en el milenio haya un templo en el cual haya sacrificios de animales. Ahora, hay que entender a los judíos, ellos no creen en el Nuevo Testamento, entonces para ellos es imposible no pensar que el templo del reino mesiánico incluya el sacrificio de animales y la reinstauración del sacerdocio levítico. Ahora, esto no me parece increíble. Lo que sí me parece increíble es que dentro del cristianismo haya muchas facciones, muchas denominaciones que creen en esto. Esto sí me parece inverosímil y escandaloso, porque para los que por gracia conocemos que Yeshua es el cumplimiento de la ley, que todo eso era sombra y figura, es imposible y impensable pensar que en el milenio va a haber un templo donde va a ser otra vez los sacrificios de animales y sacerdocio levítico. Esto es lo más escandaloso para mí, que repito, que haya cristianos, aunque en el fondo pues comprendo, pues están engañados, el cristianismo no es de Dios, y crean esto. Entonces, ya de entrada descartamos estas dos posibilidades, ¿no? Tanto para judíos como para cristianos. Pero sigue la incógnita. ¿Cuál es este templo? ¿Qué identidad tiene? ¿Para qué tiempo? ¿Por qué está en los últimos? ¿Por qué se le consagran 8 capítulos a este templo? Y bueno, hay todavía una teoría más que circula por ahí, que es, digamos, la más absurda de todas. Hay en el cristianismo, sobre todo, quienes piensan que este templo es un templo espiritual que Dios instala en el corazón de la iglesia. O sea, algo absurdo, verdaderamente. Así como lo oye usted. Y así por inverosímil que parezca, hay quienes creen que este templo es espiritual o simbólico y que Dios lo pone en el corazón de los miembros de la iglesia, incluidos los judíos. Bueno, eso es una locura, ¿verdad? Porque sabemos que, en primer lugar, el templo es espiritual, es la iglesia. En segundo lugar, Dios no pone su templo en el corazón, pero sí su Espíritu Santo en el alma. Sí. Ok, ahí se arregla esa controversia. Entonces, realmente quedan dos probabilidades para poder identificar este templo y que son hasta cierto punto verosímiles y escriturales, sobre todo la segunda. Voy a empezar por la primera probabilidad. La primera es que este templo, bueno, hay que recordar que Ezequiel recibe esta revelación cuando todavía no está el templo de Zorobabel en Jerusalén.
O sea, él recibe esta revelación durante el exilio o el cautiverio de los israelitas en Babilonia. Es ahí que recibe esta revelación, en visiones del Espíritu, lo lleva a Jerusalén y le hace ver pues esta impresionante estructura, parece semejante a una ciudad, que es el templo de Ezequiel. Entonces, si recordamos esto, o tenemos esto en mente, que Ezequiel recibió esta revelación cuando no había templo, o sea, cuando estaba destruido todavía, podríamos ver la posibilidad de que este templo de Ezequiel sea el que debió construirse por medio de Zorobabel, pero que no se construyó por alguna razón. Puede ser la falta de santidad del pueblo, no lo sé. No es el templo que se edificó, porque está muy claro que este templo no es el de Salomón, porque cambia en medidas completamente y en dimensiones. No es el de Zorobabel, o sea, no es el que se reconstruyó o se empezó a reconstruir a los 70 años de que volvieron los judíos. Y no es este que quieren construir. Y no es el de Herodes tampoco, o sea, el que destruyó el Imperio Romano en el año 70. Entonces, la probabilidad, uno, es que sea el que debió haberse construido y que no se construyó, y la otra opción, que es, digamos, en mi opinión, la más viable, es que sea el templo que hoy por hoy están intentando construir los judíos, pero que por falta del terreno y por falta de acuerdo no lo han podido hacer. O sea, es un hecho, no lo han podido construir no por falta de dinero, sino por el problema que hay del terreno. ¿Y hay dimensiones en Ezequiel? ¿Habla de dimensiones? Totalmente dimensiones, totalmente. ¿Y funcionará? Sí podría funcionar, porque no es como la ciudad celestial, como la Nueva Jerusalén, que son 2.200 kilómetros de cada lado. Por cierto, que también hay quienes han querido ver el templo de Ezequiel como la ciudad celestial, como la Nueva Jerusalén, lo cual es absurdo, que es totalmente distinto en medidas y son tiempos totalmente distintos. Entonces yo me quedo, Ernie, con la posibilidad de que sea el templo que hoy por hoy quieren construir los judíos, que no lo han podido construir, pero que finalmente lo pueden llegar a construir. Pero aquí está lo importante: ese templo no pasa al milenio. O sea, si ese es el templo de Ezequiel, ese templo, cuando venga el Mesías, quedará destruido. No podía ser un templo porque va a tener sacrificios. Por esa La punto es, si Yeshua es el sacrificio para acabar sacrificios, entonces ¿por qué más sacrificios? Ese es todo el punto. Ese es el argumento que derrumba y tira la posibilidad de que sea un templo para los judíos en el milenio. Es absurdo, porque eso contradice completamente la doctrina de Dios. Sería un retroceso y pues es absurdo. O sea, realmente me extraña que haya personas, te digo, de los judíos lo entiendo, no creen, pero que haya cristianos que crean que ese templo va a ser en el milenio, siguen pensando que Israel va a adorar a Dios por medio de sacrificios de animales y un sacerdocio levítico. Es absurdo. Eso ya quedó cumplido, eso ya quedó atrás. Está escrito en Hebreos, está escrito en Romanos, está escrito en los profetas mismo, en Jeremías 31. La ley: que haré un nuevo pacto con ustedes, no conforme al antiguo pacto grabado en tablas de piedra, sino un nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus mentes y corazones, que por revelación entendemos que no es que escriba su ley en nuestras mentes y corazones, sino que recibimos su mente y su corazón. Entonces, pues esto es importante. Por otro lado, digamos que lo más importante es entender que hoy por hoy el templo, y ese es el templo, es la iglesia, a donde no hay judío ni gentil. Y bueno, pues básicamente es esto: dejar en claro que el templo de Ezequiel no puede ser el templo del milenio, tampoco es la Nueva Jerusalén. De hecho, en el milenio no se dice claramente que Yeshua vaya a morar en un templo, porque Yeshua mora ya en un templo, pero de seres humanos. Es ridículo pensar que en el milenio vamos a estar en un templo. Eso es parte de atrás, desde atrás.
No sé si queda claro. Sí, entonces la posibilidad es que es el templo que quieren construir. Esa es la primera posibilidad, o la posibilidad que mencioné, que el templo que debió de haberse construido en el tiempo de Zorobabel, pero que no se construyó y quedó ahí. En cuanto a un templo simbólico, como dicen algunos, y que no tiene lógica, porque es un templo en donde se habla totalmente de sacrificios de animales, o sea, de lo mismo básicamente que habla el templo que erigió en el desierto Moisés, primeramente un tabernáculo, ya después el templo en los tiempos de David, bueno, de Salomón propiamente hablando. ¿Y haría Dios poner tantos capítulos para algo que no funcionó? Esa es una pregunta, así es, ¿para qué tantos capítulos? Pero bueno, si a esas vamos, pues te digo, o sea, la revelación no nos las da la Reina Valera ni las traducciones, sino Yeshua. O sea, a lo mejor al traductor, no al traductor, sino a las personas que, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, decidieron poner esto, dejar estos capítulos por algo, pero no necesariamente por eso tiene que cumplirse eso. Te digo, no tiene lógica pensar que una vez que el sacrificio ya fue hecho, haya otro templo para sacrificios de animales, salvo que los judíos lo quieran hacer, pero te digo, si eso sucede, no me queda claro si los judíos el templo que quieren construir es de acuerdo al templo de Salomón o de acuerdo al modelo de Ezequiel. Hay ambas posturas, o hay quien, pero de cualquier manera ni uno ni otro subsistiría, porque ambos proclaman, o sea, en ambos se habla de la práctica de sacrificios humanos, en ambos se hablan de sacrificios de animales. Quieren construir el nuevo templo a donde estaba el templo de Salomón. Sí, pero lo que no queda claro es si lo que quieren hacer, el templo que quieren hacer es conforme al modelo de Salomón, el original, o conforme al modelo de Ezequiel. Eso no me queda claro, porque también la información en ese sentido, hay una secrecía ahí, ¿me entiendes? O sea, sí hay información en internet, pero también no es del todo creíble, mucha de ella, ¿me entiendes? Es propaganda cristiana, de hecho, y sionista. Entonces, imposible pensar que sea el templo del milenio. La razón, ese templo habla de sacrificios de animales por medio de sacerdotes levitas, lo cual es una incongruencia absoluta y total con la sana doctrina. El cumplimiento de la ley es Yeshua. Los judíos no van a adorar a Yeshua en el milenio por medio de sacrificios de animales. Sería absurdo. Te digo, es hasta chocante la idea. Sí. Así que o es el que debió haberse construido en el tiempo de Zorobabel, o es el que van a construir, pero no va a pasar la prueba. No va a pasar los juicios que van a acontecer en el mundo. Temblores, guerras, destrucción. El templo que construyó Zorobabel, Dios utilizó a un rey gentil, a Ciro, Cyrus, increíble. Entonces, pues, está ese dato también, ¿no? De cualquier manera, en el milenio es imposible que haya un templo con sacrificios de animales, punto. A lo mejor va a haber un templo donde more el Mesías con toda su esposa, pero no va a haber sacrificios de animales, ni levitas, ni mitras, ni pectorales, ni nada de lo que es de acuerdo al sacerdocio levítico. Ni altar de incienso, ni mesa de la proposición, nada. Eso ya quedó cumplido por Yeshua. Gracias, Jesús. Excelente, Polvo y Miseria. Particípate, inscríbete, YouTube, SoundCloud, la página polvoymiseria.com.